Hay veces en la vida en los que uno siente que ha sido subestimado, ignorado o menospreciado, ¿verdad? Como si las voces de quienes dudaron de ti fueran más fuertes que la verdad que Dios declaró sobre tu vida. Y en esos momentos, cuando parece que nada cambia, uno se pregunta si algún día llegará ese instante en el que Dios te honre delante de quienes te despreciaron. Este video nace justo para hablar de ese tipo de historias, de esos escenarios donde Dios levanta lo que otros intentaron derribar y pone en alto a quienes el mundo trató de dejar al final de la fila. Porque si algo demuestra la Biblia una y otra vez, es que Dios nunca se olvida de quienes han sido humillados, y mucho menos de quienes han confiado en Él aún en medio del desprecio. Quiero que escuches esto con calma, porque podría ser exactamente lo que tu corazón viene cargando desde hace mucho tiempo. Has soportado palabras hirientes, momentos donde te hicieron sentir pequeño, situaciones en las que tu esfuerzo fue ignorado, y etapas donde te tocó tragar lágrimas en silencio, mientras los demás ni siquiera notaban tu lucha. Pero aún así seguiste, aún así creíste, aún así avanzaste sin derrumbarte por completo. Eso tiene un peso enorme delante de Dios, porque Él conoce la historia completa que nadie vio, y es precisamente por esa historia que Él prepara momentos de honra donde antes recibiste desprecio. Si este mensaje está resonando contigo, te invito a darle like al video, comentar y compartirlo. Eso ayuda muchísimo para que YouTube lo recomiende a más personas que también necesitan una palabra así, personas que quizás no tienen otra manera de escuchar un mensaje que les devuelva la fe y el ánimo. Tu apoyo aporta más de lo que imaginas y puede ser una bendición enorme para alguien que hoy está pasando por un momento difícil. Si quieres dejar una frase en los comentarios para impulsar aún más este mensaje, escribe: Dios honra. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede abrirte los ojos de una forma que no esperabas. Y quédate hasta el final, porque allí podría estar el momento más especial de todo este mensaje. Parte 1. Cuando Dios decide honrar a alguien, casi nunca lo hace en un escenario cómodo o sencillo. La honra de Dios aparece justamente en esos lugares donde fuiste herido, ignorado o menospreciado. Y es curioso, porque uno tiende a pensar que cuando lo rechazan es porque realmente no tiene valor. Uno termina creyendo que si las personas no lo vieron, entonces quizás Dios tampoco lo verá. Pero Dios opera al revés. Él observa quién fuiste cuando nadie te aplaudió, ve tu fidelidad cuando nadie la reconoció, y toma cada lágrima que derramaste en silencio como si fuera una semilla que en algún momento comenzará a dar fruto de honra. Lo que muchas veces olvidamos es que el desprecio no es un punto final, aunque duela como si lo fuera. El desprecio es un escenario donde Dios prepara la evidencia de lo que hará más adelante. Piensa en José por un momento. Sus hermanos lo despreciaron, lo vendieron, lo traicionaron y lo separaron de todo lo que conocía. Y aún así, en el libro de Génesis capítulo 39, versículo 20 en adelante, se muestra que aún en la injusticia, Dios estaba con él. Eso significa algo profundo, que Dios no se ausenta cuando te rechazan, sino que acompaña tus pasos para convertir ese rechazo en propósito. Y cuando finalmente llegó el día en que Dios lo honró, lo hizo justo delante de quienes lo despreciaron primero. Lo que parecía una historia de derrota se convirtió en la escena más alta de restauración. Tal vez tú también pasaste por situaciones donde te hicieron sentir como si no valieras lo que realmente vales. Quizás te ignoraron en momentos importantes, se burlaron de tus sueños, no creyeron en tus capacidades, minimizaron tus esfuerzos o incluso hablaron a tus espaldas. Puede que te hayan visto como débil, como incapaz, como alguien que jamás lograría algo grande. Y aunque tú seguiste tu camino aparentemente en silencio, Dios estuvo tomando nota de todo. Él vio cómo te mantuviste firme, vio cómo decidiste no hundirte, vio cómo seguiste caminando con el corazón herido, pero con la fe intacta. Y eso, aunque no se vea a simple vista, mueve cosas en el cielo. La Biblia describe muchas veces cómo Dios honra a quienes fueron humillados.
En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, el Señor dice que Él honra a los que le honran. Y si lo piensas bien, eso abarca mucho más que asistir a una iglesia o cantar alabanzas. Honrar a Dios también es mantenerte firme cuando otros te empujaron hacia abajo. Es hablar con respeto cuando otros te trataron con desprecio. Es seguir haciendo lo correcto cuando otros hicieron burla de lo que creías. Es no apagar tu corazón aunque te quisieran ver derrotado. Todo eso es honra. Todo eso es fidelidad. Y Dios lo recompensa públicamente. Hay escenarios en la vida donde uno se pregunta ¿por qué Dios permite que ciertos desprecios ocurran? Parece injusto, y lo es. Pero Dios no trabaja desde la injusticia. Él trabaja desde el resultado. Y hay resultados que solo se producen después de haber pasado por ambientes de desprecio. Porque es ahí donde el carácter se fortalece, la humildad se profundiza y la dependencia de Dios se vuelve real. Lo que hoy duele mañana será el punto de contraste para mostrar la grandeza de Dios en tu vida. Quiero que pienses honestamente en esto. ¿Cuántas veces te hicieron a un lado sin razón? ¿Cuántas veces te esforzaste y aún así no te valoraron? ¿Cuántas veces intentaste dar lo mejor de ti solo para recibir indiferencia? Lo que nunca viste es que Dios estaba guardando cada uno de esos momentos como si fueran capítulos que más adelante se convertirían en testimonio. Porque la honra de Dios nunca aparece de golpe, aparece cuando la historia tiene suficiente peso para que esa honra tenga sentido. Esto es lo que Dios hace. Él no te levanta lejos de quienes te despreciaron, Él te levanta delante de ellos, y no por venganza, sino para enseñarles que su desprecio no definió lo que Él determinó sobre tu vida. Dios no honra para humillar, honra para revelar. Revelar quién eras de verdad, revelar lo que Él ya había decidido, revelar que la última palabra siempre la tiene Él. Y quizá en este momento estás en esa etapa donde todavía estás cargando el efecto del desprecio. Te cuesta confiar, te cuesta abrirte, te cuesta creer que algo bueno pueda venir después de tanto dolor. Pero si algo deja la Biblia claro es que la historia nunca termina en el foso, ni en el pozo, ni en la traición, ni en la burla, ni en el abandono. La historia termina donde Dios decide finalizarla, y Él nunca finaliza una historia de desprecio sin añadir honra. Tal vez hoy no lo veas, pero estás más cerca de la honra de lo que imaginas. Y esta primera parte es justamente para recordarte que el desprecio no te enterró, te preparó. Y cuando Dios te honre, será tan evidente que incluso quienes te despreciaron tendrán que reconocer que fue Él quien te levantó. Parte 2. Hay algo muy importante que casi nadie te explica cuando estás pasando por temporadas de desprecio, y es que en esos momentos Dios no se queda en silencio por abandono, sino por construcción. A veces creemos que porque Él no actúa de inmediato, significa que no ve lo que hacen contigo, pero la realidad es que Dios observa con una precisión que ningún ser humano tiene, y mientras tú sufres en el presente, Él está preparando tu futuro desde un diseño que tú todavía no alcanzas a comprender. Quiero que por un momento te imagines cómo funciona la honra de Dios. Él no la entrega como una recompensa superficial, como un trofeo sin significado. Él la entrega cuando el corazón ya ha sido formado, pulido y fortalecido para sostener lo que viene. Y eso siempre ocurre después de haber pasado por procesos que duelen. Cuando alguien te desprecia, tu corazón se quiebra un poco, pero en ese quiebre, Dios coloca revelación. Cuando alguien te rechaza, tu alma se sacude, pero en ese sacudón Dios elimina lo que no necesitabas. Cuando alguien te humilla, todo en ti se siente pequeño, pero en esa pequeñez, Dios coloca la verdadera identidad. Eso explica por qué los procesos duelen, pero también por qué la honra llega en el momento perfecto. Miremos un ejemplo poderoso. David. Antes de ser rey, antes de ser reconocido, antes de derrotar a Goliat, antes de escuchar voces a su favor, fue menospreciado. En 1 de Samuel capítulo 16, cuando Samuel llegó para ungir al nuevo rey de Israel, ni siquiera lo tomaron en cuenta de inmediato.
Su propio padre lo dejó afuera, como si no fuera importante. Los demás hijos fueron puestos en fila, evaluados, considerados, pero David quedó cuidando ovejas, ignorado, como si no tuviera valor para ocupar un lugar delante del profeta. Y aún así, Dios lo había escogido. ¿Qué nos enseña eso? Que el desprecio de la gente no anula la elección de Dios. Ese detalle es crucial. Hay personas que no te valoraron, no porque tú no tuvieras valor, sino porque Dios todavía no quería que te vieran. Si te hubieran visto demasiado pronto, te hubieran adelantado un proceso que necesitaba maduración. Si te hubieran reconocido antes de tiempo, quizás hubieras creído que el reconocimiento venía por mérito humano y no por propósito divino. Entonces Dios permite ciertos desprecios, porque esos desprecios evitan que llegues a lugares donde todavía no estás listo y preparan tu corazón para lugares donde sí estás destinado. David fue honrado delante de todos, pero antes tuvo que vivir el desprecio de su propia familia. Y fíjate bien en esto. La honra de Dios es tan precisa que cuando Él decide levantar a alguien, lo hace en presencia de quienes nunca imaginaron que esa persona sería escogida. Por eso Samuel pidió que lo trajeran. Nadie imaginó que él sería el elegido, pero Dios ya lo había decidido mucho antes. Si tú supieras cuánto ya decidió Dios a tu favor sin que tú lo sepas, descansarías mucho más. Tal vez en este momento tú estás en la etapa del campo. Como David, estás haciendo lo tuyo, esforzándote, siendo fiel, trabajando en silencio, cargando con responsabilidades que nadie ve y siendo constante, aunque nadie te aplauda. Estás en ese lugar donde pareciera que nadie te reconoce, nadie te llama, nadie te valora. Pero ahí es donde Dios prepara la honra. Cuando la honra llegue, será delante de quienes pensaron que no eras suficiente, y no por venganza, sino para mostrar la verdad que siempre estuvo dentro de ti. Hay otro punto clave. Muchas veces el desprecio no viene de lejos, sino de personas cercanas, incluso de quienes tú esperabas apoyo. Y duele más, porque uno cree que quienes están cerca deberían ver lo que uno es. Pero Dios permite eso para enseñarte que tu identidad no puede depender de nadie, porque si dependiera de quienes te despreciaron, tu vida quedaría detenida para siempre. Dios te enseña a caminar con los ojos puestos en Él, no en la aprobación humana. Recuerda lo que dice el libro de Salmos capítulo 27, versículo 10. Aunque padre y madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Ese versículo no solo habla de abandono, habla de propósito. Si quienes debían apoyarte no lo hicieron, Dios mismo se encargará de levantarte. Es decir, aunque los que debían ver tu valor no lo vieron, Dios sí lo vio. Y es su mirada la que define tu destino, no la de aquellos que no te valoraron. Muchas personas han vivido desprecios tan profundos que hoy les cuesta creer que Dios podría honrarlas, porque el desprecio deja marcas, deja miedos, deja dudas. Uno empieza a pensar que nunca será tomado en serio, que nunca será apreciado, que nunca será invitado a lugares importantes, que nunca será considerado para lo que anhela. Pero cuando Dios decide romper ese ciclo, lo hace mostrando públicamente lo que siempre estuvo en tu interior. Él no te honra para darte fama, te honra para darte justicia. Porque la justicia de Dios es diferente a la justicia humana. La humana busca venganza, la divina busca restauración. Quiero que entiendas algo profundo. La honra de Dios no llega por casualidad, llega cuando la historia está lista. Y tal vez la tuya está más lista de lo que imaginas. Lo que antes fue desprecio, pronto será recuerdo. Porque viene un tiempo donde Dios te mostrará que ninguna palabra que te disminuyó tuvo más autoridad que su propósito. Y cuando Él te honre, será evidente, será claro y será imposible de ignorar. Parte 3. Hay un principio espiritual que casi nunca se enseña, pero que marca la diferencia entre quienes simplemente sobreviven al desprecio y quienes son honrados por Dios después de él. Ese principio es este: Dios jamás permitirá que el desprecio que sufriste tenga la última palabra.
El ser humano puede etiquetarte, minimizarte, ignorarte o incluso burlarse de lo que haces, pero Dios no sostiene su plan sobre la opinión de la gente. Él sostiene su plan sobre su palabra. Y cuando Dios habla sobre tu vida, ni el rechazo, ni la burla, ni el abandono tienen autoridad para cancelar lo que Él determinó. La razón por la que muchos procesos duelen tanto es porque uno esperaba que ciertas personas lo reconocieran. No se trata solo del rechazo en sí, sino del lugar de donde vino. A veces, uno soporta mejor el desprecio de desconocidos, pero cuando proviene de gente cercana, la herida se vuelve más profunda. Sin embargo, aquí es donde el propósito se vuelve más claro. Porque Dios no permite esas heridas para destruirte, sino para mostrarte quién realmente es tu fuente. Si el reconocimiento viniera siempre de personas, te acostumbrarías a buscar la aprobación humana antes que la voz de Dios. Y Él te ama demasiado como para permitir que dependas de algo tan inestable. La Biblia muestra un patrón muy interesante. Cada vez que Dios exaltó a alguien, primero esa persona atravesó una etapa donde otros no entendieron su valor. Pensemos en Moisés. Antes de ser el libertador del pueblo hebreo, fue un bebé rechazado por su propia nación, un joven incomprendido entre los suyos, un hombre que terminó en el desierto después de ser señalado. Nadie lo veía como líder, nadie lo veía como instrumento de liberación, nadie imaginaba que Dios usaría a alguien así, pero fue precisamente en ese anonimato donde Dios formó su carácter. Fue en ese silencio donde Dios transformó su identidad. Y más adelante, en Éxodo capítulo 3, versículo 10, Dios lo llamó para la misión más grande de su vida. La enseñanza es clara. Lo que otros no ven, Dios sí lo ve. Lo que otros no valoran, Dios sí lo valora. Lo que otros llaman insignificante, Dios lo llama necesario. Hay personas que te subestimaron sin siquiera conocerte. Personas que solo vieron una versión incompleta de ti y sacaron conclusiones equivocadas. Personas que te juzgaron por tu pasado, por tu apariencia, por tu historia, por tus errores o por tu nivel social. Y aunque te dolió, aunque te quebró por dentro, no definió lo que Dios pensaba de ti. La visión humana siempre es limitada, pero la visión divina siempre es completa. Dios no busca la opinión de quienes te despreciaron para decidir si te usa o no. Dios no pide permiso para honrarte. Dios no pregunta si la gente cree en ti. Dios te levanta porque Él vio lo que hay dentro de ti, incluso cuando tú mismo dudaste de tu valor. Y eso es lo que hace que la honra divina sea tan distinta de la honra humana. La honra humana depende del gusto, los intereses o las preferencias de las personas. La honra divina depende del propósito, la fidelidad y el corazón. Ahora quiero que pienses en algo que quizás nunca te has planteado. ¿Y si el desprecio que viviste fue necesario para que llegaras al punto donde estás hoy? ¿Y si esas palabras que te hirieron fueron la chispa que te llevó a buscar más de Dios? ¿Y si ese rechazo fue la puerta que te separó de ambientes que te hubieran destruido? ¿Y si fue la manera en la que Dios evitó que te conformaras con menos de lo que Él tenía preparado? Muchas veces, uno siente que el desprecio fue injusto, y sí lo fue. Pero Dios toma esa injusticia y la transforma en impulso. Lo que parecía un golpe emocional terminó siendo una dirección espiritual. Porque cuando alguien te cierra una puerta con desprecio, Dios abre un camino con propósito. Mira lo que sucedió con José una vez más. No solo fue vendido por sus hermanos, también fue traicionado por Potifar, olvidado en la cárcel y marcado como culpable por algo que no hizo. Pero cuando llegó el momento de su honra, en Génesis capítulo 41, versículo 41, Dios permitió que Faraón lo colocara en el lugar más alto después del trono. Y aquí viene lo impresionante. Esa honra ocurrió en la misma tierra donde antes lo humillaron. La honra divina no se esconde, se muestra, se evidencia, y muchas veces aparece justo en el lugar donde antes fuiste herido. Eso mismo puede ocurrir contigo. Tal vez hoy estás viviendo procesos que parecen injustos, pero que más adelante se convertirán en escenarios de honra.
Tal vez estás sintiendo el peso del rechazo ahora, pero Dios ya está trabajando silenciosamente para mostrar algo que hoy no ves. Tal vez te preguntes, ¿por qué personas que tú valoraste no te valoraron de vuelta? ¿Por qué te hicieron sentir pequeño? ¿Por qué te ignoraron cuando más necesitabas apoyo? Pero Dios no ha terminado. Él honra en el momento preciso, no cuando tú lo deseas, sino cuando tu corazón está listo para sostener la bendición, sin que esa bendición se convierta en orgullo. Hay algo más profundo que debemos entender. Cuando Dios te honra delante de quienes te despreciaron, no lo hace para aplastarlos ni para humillarlos. Dios no actúa desde el rencor. Él actúa desde la verdad. La honra de Dios es un espejo que revela lo que la gente nunca vio. Es una luz que ilumina lo que siempre estuvo en tu interior. Es una forma de mostrar que tu identidad no era frágil, sino que estaba oculta para ser revelada en el tiempo correcto. Es por esto que debes prepararte emocionalmente. La honra divina trae responsabilidad, trae madurez y trae claridad. Dios te honra no solo para mostrar tu valor, sino para recordarte que tienes una misión que cumplir. El desprecio te quebró, sí, pero también te hizo más fuerte. Te enseñó compasión, te enseñó humildad, te enseñó resistencia. Te hizo aprender a depender de Dios y no de los aplausos. Y esa formación espiritual se convierte en la base de la honra que viene. Parte 4. Hay una realidad espiritual que a veces cuesta aceptar, pero cuando la entiendes, cambia por completo la forma en que recuerdas lo que viviste. Muchas veces las personas que te despreciaron no lo hicieron porque tú no tuvieras valor, sino porque tu valor era demasiado grande para que ellos lo comprendieran. No todos tienen la capacidad de ver lo que Dios ve. No todos tienen la madurez para reconocer lo que tú cargas. Y no todos están preparados para tratar bien a alguien que Dios ha escogido. Lo triste es que uno no lo sabe al principio y termina pensando que el desprecio fue culpa suya, cuando en realidad fue un reflejo de la incapacidad emocional o espiritual de quienes te rodeaban. Por eso es tan importante entender que Dios no permite el desprecio como un castigo, sino como un filtro. Él quita personas que no sabrían cómo manejar tu crecimiento. Él aparta voces que te limitarían más adelante. Él permite que ciertos lugares se cierren para que no te acomodes en ambientes que no alimentan tu propósito. Y aunque en ese momento el rechazo duele, con el tiempo entiendes que fue protección, no abandono. A veces Dios te esconde antes de honrarte, y ese escondite es incómodo, porque nadie te ve, nadie te reconoce, nadie te busca, nadie te valida. Es como si tu vida estuviera pausada mientras los demás avanzan. Pero ese escondite divino no es un retroceso, es un proceso. David pasó tiempo en el anonimato, José pasó tiempo en la cárcel, Moisés pasó años en el desierto, Jesús pasó años sin que su ministerio público comenzara. ¿Qué significa esto? Que la preparación en lo oculto es un patrón divino. Lo que Dios construye en silencio, después lo revela con gloria. Hay una frase en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Ese tiempo lo decide Él, no nosotros. Tú puedes sentir que ya estás listo, pero Dios sabe cuándo tu corazón, tu carácter, tu madurez emocional y tu visión están preparadas para sostener la honra sin que la honra te destruya por dentro. Porque la honra sin formación se convierte en orgullo, pero la honra después del dolor se convierte en testimonio. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces en tu vida trataste de encajar en lugares que no te correspondían? ¿Cuántas veces buscaste aceptación donde solo había gente incapaz de valorarte? ¿Cuántas veces intentaste demostrar tu valor a personas que no estaban listas para verlo? No era tu responsabilidad, y Dios te lo demostró permitiendo que esos lugares se cerraran, porque si te hubieran aceptado ahí, jamás hubieras llegado al lugar donde Él quería honrarte. El desprecio, aunque duro, te separó de estilos de vida que no encajaban con tu propósito. Te alejó de relaciones que hubieran lastimado tu identidad. Te sacó de círculos donde tu espíritu no hubiera crecido.
y te empujó, incluso sin que lo supieras, hacia caminos donde tu fe sería fortalecida y tu carácter sería moldeado para recibir honra. Hay personas que hoy te miran con orgullo, pero que en el pasado te ignoraron. Hay personas que hoy admiran lo que haces, pero que antes lo minimizaron. Hay personas que hoy reconocen tu potencial, pero que antes se burlaron de tu proceso. Eso no es casualidad. Dios mueve las piezas de una manera tan perfecta que cuando llega el tiempo de la honra, el mismo escenario que te rechazó se convierte en el lugar donde Dios te levanta. Mira lo que pasó con Jesús en su propia tierra. En los evangelios se describe que muchos no creyeron en él simplemente porque crecieron a su lado. Lo conocían desde niño, conocían a su familia, conocían su entorno. Y como no podían aceptar que alguien tan cercano fuera usado por Dios, lo despreciaron. Pero ese desprecio no anuló su misión. Su identidad no dependía de su entorno. Y lo que él no pudo hacer allí, por la incredulidad de la gente, Dios lo hizo en otros lugares donde sí había corazones dispuestos. Esta es una enseñanza poderosa. No siempre serás honrado donde fuiste despreciado, pero siempre serás honrado donde Dios te quiere llevar. Sin embargo, hay un punto que no puedes olvidar. Cuando Dios te honra, Él no lo hace para mostrar tu grandeza, sino para mostrar la suya a través de ti. La honra no es un trofeo, es una plataforma. No es el final, es el inicio de una temporada donde Dios te usa para inspirar, guiar, sanar o levantar a otros. Por eso la honra llega con responsabilidad. Dios no te eleva para que mires hacia abajo a quienes te hicieron daño, sino para que seas ejemplo de lo que Él puede hacer con alguien que decidió permanecer fiel incluso cuando no tuvo apoyo. Y aún así, existe un detalle que es clave. Cuando Dios te honra delante de quienes te despreciaron, esa honra no tiene el propósito de avergonzarlos, sino de enseñarles. Enseñarles que el desprecio nunca define a una persona. Enseñarles que la humildad y la fidelidad tienen recompensa. Enseñarles que lo que ellos no vieron, Dios sí lo vio. Enseñarles que la historia nunca terminó en el rechazo, sino en la restauración. Puede que algunas personas regresen a ti después de que Dios te honre. Puede que algunas quieran acercarse nuevamente cuando vean tu crecimiento. Puede incluso que algunas pidan perdón. Y aquí es donde tu corazón debe estar preparado. La honra divina sana, no endurece. Restaura, no cicatriza con amargura. Te lleva a un nivel de madurez donde entiendes que la gente solo puede dar lo que tiene, y que muchas veces el desprecio que recibiste hablaba más de su dolor que del tuyo. Quiero que entiendas lo siguiente: la honra de Dios siempre llega después de la formación, nunca antes. Y tú has sido formado. Has llorado en silencio, has avanzado sin fuerzas, has orado pidiendo respuestas, has continuado cuando otros se habrían rendido, has perdonado cuando otros hubieran guardado rencor. Todo eso es parte de la preparación. Nada se perdió, nada fue inútil, nada quedó sin propósito. Lo que viene ahora es parte de lo que Dios te prometió. Y aunque todavía no lo veas, la preparación ya está hecha. El tiempo se está acercando. La temporada del desprecio está llegando a su final. Y la temporada de la honra comienza a abrirse paso en tu vida. Parte 5. Hay un aspecto de la honra de Dios que a veces no entendemos hasta que estamos a punto de recibirla. Dios nunca honra a alguien sin antes prepararlo para manejar lo que viene después. La honra no es solamente un momento de reconocimiento. Es una transición espiritual, es un cambio de nivel, es una apertura de puertas que antes parecían cerradas. Y para cruzar ese tipo de puertas se necesita un corazón fortalecido, humilde y consciente de quién es Dios en su historia. Por eso las temporadas de desprecio no son una pérdida de tiempo, son formación. Cuando alguien te desprecia, tu carácter se prueba, tu identidad es sacudida, tus emociones se confrontan. Y, aunque duele, ese dolor termina revelando quién realmente eres y quién realmente es Dios para ti. Porque cuando no tienes aplausos, descubres si tu motivación es Dios o la aprobación humana. Cuando no tienes apoyo,
Descubres si tu fe descansa en Él o en la validación externa. Cuando no tienes reconocimiento, descubres si lo haces por convicción o por necesidad de ser visto. Todas esas respuestas nacen en el silencio del desprecio. Es por eso que muchas personas no avanzan en su propósito, porque se quedaron estacionadas en el dolor del rechazo. Se quedaron congeladas emocionalmente, repitiendo una y otra vez lo que alguien les dijo, lo que alguien les hizo, lo que alguien opinó. Y sin darse cuenta, le dieron a esas palabras más poder del que merecían. Pero aquí está la verdad. Lo que otros opinan no determina lo que Dios decide. El desprecio no define destino. La burla no borra propósito. La crítica no cancela lo que Dios ya estableció. Lo único que podría detenerte es que tú mismo creas que lo que te dijeron fue más grande que lo que Dios pensó sobre ti. Por eso Dios trabaja de manera tan precisa. Él permite que escuches la opinión equivocada para que aprendas a distinguir la voz correcta. Permite que pases por temporadas donde nadie reconoce tu valor para que entiendas que Él es la fuente real de tu identidad. Permite que sientas el peso del rechazo para que conozcas la verdadera profundidad de su aceptación. Permite que experimentes el dolor de no encajar para que aprendas que fuiste diseñado para su propósito y no para adaptarte a los moldes del mundo. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que el desprecio que sufriste no fue un error, fue un aula, fue el escenario donde Dios moldeó tu humildad, donde fortaleció tu corazón, donde rompió dependencias emocionales, donde cerró puertas que te hubieran llevado al lugar equivocado y donde preparó la plataforma de honra que viene después. Miremos otro ejemplo bíblico que refleja esta verdad. Ana, la madre de Samuel. La Biblia muestra en el libro de Primera de Samuel capítulo 1 cómo ella fue despreciada por Penina. Penina la provocaba y la humillaba por no poder tener hijos. Ana vivió años bajo ese dolor, sintiéndose incompleta, cargando una tristeza profunda. Pero esa tristeza la llevó a orar como nunca antes. Ese dolor la empujó hacia la presencia de Dios. Y en ese encuentro con Dios, su historia cambió para siempre. El desprecio no destruyó a Ana, la formó, la llevó al punto donde el milagro era inevitable. Y cuando Samuel nació, no solo fue honra para ella, fue honra para su casa, para su esposo y para su fe. Lo que Penina usó para humillarla, Dios lo usó para exaltarla. Esto nos enseña algo fundamental. La honra que viene después del desprecio es más fuerte, más pura y más significativa que cualquier honra lograda sin proceso. Porque es una honra que nace del dolor, pero se sostiene en la fe. Lo mismo pasa contigo. Puede que haya personas que hoy no entienden tu valor, personas que no comprenden tu proceso, personas que no saben lo que has tenido que enfrentar, personas que te juzgan sin conocer tu historia completa, personas que te señalaron por lo que vieron, sin saber lo que Dios estaba haciendo detrás de escena. Pero la verdad es que Dios conoce la versión completa de tu vida, no la versión editada que la gente interpreta desde afuera. Y aquí viene un punto extremadamente importante. Cuando Dios te honre, ese momento no va a borrar tu pasado, lo va a redimir. No va a eliminar lo que viviste, lo va a resignificar. Porque la honra divina no borra cicatrices, las transforma en evidencia, las convierte en testimonio, las convierte en un mensaje vivo para otros que están pasando por el mismo valle. Cada desprecio que sufriste será un recordatorio de que Dios nunca te dejó. Cada burla será evidencia de tu crecimiento. Cada puerta cerrada será símbolo de dirección divina. Cada palabra que te disminuyó será contraste para la gloria que Dios mostrará. Y cada lágrima que derramaste será semilla de la honra que viene. Ahora quiero que observes algo más. Cuando Dios te honre, habrá personas que no sabrán cómo reaccionar. Algunas se alegrarán sinceramente, otras se sentirán confundidas y otras tratarán de justificar por qué antes no te valoraron. Y ninguna de esas reacciones debe mover tu corazón. Porque la honra que viene de Dios
no se basa en tu relación con ellos, sino en tu relación con Él. La verdadera honra es aquella que no hincha el ego, sino que alinea el espíritu. Aquella que no te hace mirar hacia abajo a quienes te despreciaron, sino hacia arriba, reconociendo que toda gloria pertenece a Dios. Aquella que no te hace recordar el desprecio con rencor, sino con gratitud por lo que aprendiste. Aquella que no te hace sentir superior, sino responsable, porque cuando Dios te honra, lo hace para que seas instrumento de bendición, no trofeo humano. Tú no estás viviendo este proceso por casualidad. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje. No es casualidad que hayas pasado por personas que no reconocieron tu valor. Todo ha sido parte de un rompecabezas que Dios está ordenando pieza por pieza. La temporada del desprecio está por concluir. La etapa donde te hicieron sentir que no eras suficiente está quedando atrás. Y la escena donde Dios te honre delante de quienes te despreciaron está más cerca de lo que imaginas. Parte 6. Hay un momento en la vida espiritual en el que todo lo que viviste comienza a cobrar sentido. Ese momento llega cuando te das cuenta de que el desprecio que te hirió también te preparó. Y aunque nadie quiere pasar por temporadas así, la verdad es que son esas etapas las que moldean el corazón que Dios puede honrar. Porque la honra divina no se entrega a un corazón orgulloso, ni a un corazón inestable, ni a un corazón que depende de la aprobación humana. Se entrega a alguien cuya identidad ha sido cimentada, probada y fortalecida en medio del silencio, de la espera y del rechazo. Ese es uno de los secretos que casi nadie enseña. La honra de Dios siempre trae un peso de gloria, y ese peso solo puede descansar sobre alguien que ha sido quebrado y vuelto a formar por Él. El desprecio que viviste no fue inútil. Fue la herramienta con la que Dios moldeó tu sensibilidad espiritual. Fue el espacio donde aprendiste a escuchar su voz. Fue el escenario donde dejaste de depender del aplauso de otros. Fue el lugar donde descubriste que tu valor no lo determina la opinión de nadie, sino la palabra de Dios sobre tu vida. Por eso, cuando Dios decide honrarte, esa honra tiene un brillo distinto. No es la gloria superficial que el mundo da, esa que se evapora con rapidez y se fundamenta en apariencias. La honra divina es profunda, sólida y estable. No depende de la moda del momento, ni del gusto de la gente, ni de las plataformas humanas. Es una honra que permanece porque nace de la fidelidad, no del reconocimiento. Y esa honra es la que Dios está preparando para ti. Pero hay algo más. Dios no solo te honra después del desprecio, también te revela quién eres, porque el desprecio distorsiona, te hace creer que no vales lo suficiente, te hace pensar que estás por debajo de los demás, te hace dudar de tus capacidades, de tus dones y de tu propósito, te hace sentir que nunca serás suficiente. Y aunque esas ideas no vienen de Dios, quedan impregnadas en el corazón. Por eso, antes de honrarte públicamente, Dios sana esa imagen interna de ti mismo. Mira lo que Dios hizo con Moisés. Antes de ser un líder, Moisés dudaba de sí mismo. Pensaba que no podía hablar bien, que no tenía la capacidad, que su pasado lo descalificaba. Pero Dios usó su dolor, su historia y su proceso para demostrarle que todo lo que él veía como debilidad era exactamente lo que Dios usaría para manifestar su poder. Esto nos enseña algo esencial. La honra divina no llega cuando te sientes perfecto, llega cuando aceptas que sin Dios no puedes, pero con Dios puedes todo. Y tú probablemente estás en esa etapa, la etapa donde has dudado de ti, donde te sentiste más pequeño de lo que realmente eres, donde el desprecio que recibiste dejó marcas internas que todavía te cuesta sanar, donde te acostumbraste a minimizarte para no incomodar, donde silenciaste tus sueños para no ser criticado, donde preferiste no destacar para evitar comentarios hirientes. Todo eso forma parte del efecto del desprecio. Pero aquí viene la parte poderosa. Dios no permitirá que te quedes viviendo desde la herida. Antes de honrarte delante de quienes te despreciaron, Él te va a honrar por dentro. Va a restaurar tu identidad. Va a sanar tu corazón. Va a mostrarte quién realmente eres en Él, y cuando eso ocurra,
algo empezará a cambiar. No necesariamente afuera primero, sino adentro. Tu forma de verte comenzará a alinearse con la forma en que Dios siempre te ha visto. Ya no caminarás con la cabeza baja. Ya no aceptarás migajas emocionales. Ya no permitirás que cualquiera defina tu valor. Ya no repetirás palabras que nunca vinieron de Dios. Ya no te rodearás de ambientes donde tu espíritu no puede crecer. Porque cuando Dios sana tu identidad, comienzas a entender que mereces caminar en el propósito para el que fuiste creado. Hay que decirlo claramente, la honra divina empieza adentro y se manifiesta afuera. Porque si no estás honrado por dentro, tampoco podrás sostener la honra por fuera. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Él te está preparando, sanando, formando y despertando partes de ti que estaban dormidas por culpa de lo que viviste. Es como si Dios estuviera diciéndote, ya no vas a vivir disminuido, ya no vas a vivir limitado por lo que te dijeron, ya no vas a vivir creyendo menos de lo que eres, porque lo que viene requiere que te veas como yo te veo. Ahora quiero que observes otro patrón bíblico. Cada vez que Dios iba a honrar a alguien, primero lo separaba. Lo sacaba de ambientes limitantes, de relaciones dañinas, de lugares donde no era valorado. A José lo sacó de su casa. A Moisés lo sacó de Egipto. A David lo sacó del campo para llevarlo a la presencia del profeta. A Abraham lo sacó de su tierra. ¿Por qué? Porque hay ambientes donde tu honra nunca aparecerá. Porque hay personas que nunca podrán celebrar lo que Dios hará contigo. Porque hay espacios donde tu propósito se ahoga. Y antes de honrarte, Dios te lleva a lugares donde tu identidad se respira mejor. Y esto explica algo que quizá tú has sentido. Esa sensación de que no encajabas, de que no pertenecías del todo a ciertos lugares, de que no te trataban como merecías, de que no te entendían. Esa incomodidad no era un error emocional, era Dios despertando tu espíritu, mostrándote que ese no era tu lugar final. Porque cuando uno está por entrar en una etapa de honra espiritual, su espíritu empieza a rechazar ambientes que no alimentan lo que viene. Ahora entiende esto, cuando Dios te honra delante de quienes te despreciaron, no se trata solo de que ellos vean tu valor, se trata de que tú veas el poder de Dios en tu vida, de que recuerdes que Él nunca te dejó, de que entiendas que todo lo que viviste tuvo propósito, y de que tu corazón sea testigo de que Dios es fiel aun cuando la gente no lo fue. Esa honra será un cierre y un inicio al mismo tiempo. Cierre de heridas, de recuerdos, de mentiras internas, de dudas, de comparaciones, de vacíos, e inicio de propósito, de visión, de crecimiento, de restauración y de conquista espiritual. Esa honra será evidencia de que Dios te vio cuando otros no te vieron, de que Dios te levantó cuando otros no te apoyaron, de que Dios te escogió cuando otros no creyeron en ti, y de que Dios sigue siendo fiel incluso en los lugares donde fuiste herido. La temporada que viene para ti no será una repetición del pasado, será una revelación del propósito, y lo que Dios está por hacer será tan claro, tan evidente y tan glorioso, que incluso quienes te despreciaron tendrán que reconocer que fue Dios quien te levantó. Parte 7. Hay algo que debes saber y que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. Cuando Dios te honra delante de quienes te despreciaron, esa honra no solo corrige lo que otros pensaron de ti, también corrige lo que tú pensaste de ti mismo. Porque el desprecio no solo hiere, también distorsiona. Y muchas veces la herida no está en lo que te hicieron, sino en lo que eso provocó dentro de ti. Tal vez te hizo sentir pequeño, tal vez te hizo desconfiar, tal vez te hizo creer que no merecías algo mejor, tal vez te llevó a compararte, tal vez apagó tu confianza, pero Dios no permitirá que avances hacia una temporada de honra con una identidad fragmentada. Por eso, antes de elevarte externamente, Él te sana internamente. Y esta sanidad interna es profunda. No se trata simplemente de olvidar lo que pasó, sino de reinterpretarlo con los ojos de Dios. Cuando alguien te desprecia, tú ves humillación. Pero cuando Dios mira ese mismo momento, Él ve formación.
Cuando alguien te ignora, tú ves insignificancia, pero Dios ve protección. Cuando alguien te rechaza, tú ves fracaso, pero Dios ve redirección. Esa diferencia de perspectivas es lo que transforma tu historia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces interpretaste mal una temporada porque la miraste desde el dolor y no desde el propósito? ¿Cuántas veces dijiste que no valías lo suficiente cuando en realidad estabas siendo apartado para algo mayor? ¿Cuántas veces te sentiste abandonado cuando en verdad Dios te estaba escondiendo para evitar que te dañaran? ¿Cuántas veces creíste que nadie te veía cuando Dios te estaba preparando para revelarte después? La mayoría de las veces nuestra interpretación humana es limitada, pero la interpretación de Dios siempre está alineada con el futuro que ya escribió para nosotros. Por eso Dios no derrama honra sobre un corazón que todavía cree mentiras internas. Antes de honrarte, Él confronta esas voces dentro de ti que te repiten lo que la gente dijo. Te confronta con la verdad, te recuerda quién eres, te muestra tu valor, te revela tu propósito, te confirma que su mirada sobre ti no cambió ni siquiera en los momentos donde tú mismo dudaste de tu identidad. Esta es una parte esencial del proceso. Dios no te da honra para que creas en ti, te da honra porque ya cree en ti. Y aquí viene un punto espiritual muy profundo. Una persona herida puede recibir aplausos, pero no puede sostener honra divina. Una persona insegura puede recibir reconocimiento, pero no puede caminar en la autoridad que Dios quiere darle. Una persona que todavía carga el peso del desprecio puede ser visible, pero no puede liberar a otros. Por eso Dios trabaja primero en tu corazón, no en tu reputación. Trabaja primero en tu identidad, no en tu imagen. Trabaja primero en tus heridas, no en tu posición. Solo cuando el corazón está listo, la honra llega como un sello divino. Observa más ejemplos bíblicos. Josué, antes de ser honrado como líder del pueblo, pasó años bajo la dirección de Moisés. Años sirviendo sin que nadie lo aplaudiera. Años acompañando a un líder que a veces era criticado injustamente. Años viendo procesos difíciles sin recibir reconocimiento propio. Pero en el libro de Josué capítulo 3 versículo 7, Dios le dijo que lo exaltaría delante de todo Israel. ¿Qué significa esto? Que la honra viene después de temporadas de crecimiento silencioso. Y eso explica por qué tú pasaste por lo que pasaste. No fue un abandono, fue una preparación. Y continúa un punto aún más profundo. Dios no solo honra para demostrar quién eres, también honra para abrir puertas que antes estaban cerradas, porque hay puertas que jamás se abrirían si no hubieras pasado por procesos de humillación. Hay escenarios que solo se desbloquean cuando tu carácter demuestra que puedes sostenerlos. Hay territorios espirituales donde solo entra gente que ha sido probada. Porque la honra divina no es un premio, es una asignación. Cuando Dios te honra, te da acceso. Acceso a oportunidades que otros no tendrán. Acceso a niveles de influencia que antes no imaginabas. Acceso a lugares donde tu voz será escuchada por quienes antes la ignoraron. Acceso a ambientes donde tu presencia tendrá peso, porque fue Dios quien te colocó ahí. Y lo más impactante de todo es esto: la honra divina no solo te da acceso, también te da autoridad. Autoridad para hablar, para liderar, para influir, para sanar, para inspirar. Y esa autoridad no nace del orgullo, nace del proceso. Porque alguien que fue despreciado y sanado tiene una profundidad que no se puede falsificar, tiene una compasión que no se puede enseñar, tiene una autoridad espiritual que se ganó en la lucha secreta, tiene una fuerza interna que nació de lágrimas reales, tiene una madurez que viene de haber sido moldeado en el silencio. Ahora escucha esto con mucha atención. Cuando Dios te honre delante de quienes te despreciaron, no será para que tú les muestres lo que lograste. Será para que ellos vean lo que Dios hizo contigo. Tú no tendrás que justificarte, ni explicar tu crecimiento, ni defenderte, ni probar tu valor. La honra divina habla por sí sola. Es Dios diciendo: lo que otros no vieron en él, yo sí lo vi. Lo que otros no valoraron en ella, yo sí lo valoré.
Lo que otros no apoyaron, yo lo respaldé. Lo que otros rechazaron, yo lo escogí. Y cuando Dios habla, ninguna voz humana puede contradecirlo. Ese será el momento donde tú entenderás que el desprecio no te destruyó, te posicionó. Donde verás que el rechazo no te detuvo, te redirigió. Donde comprenderás que las lágrimas no te debilitaron, te fortalecieron. Donde descubrirás que la soledad no te aisló, te preparó. Donde notarás que lo que parecía un final fue en realidad el prólogo del capítulo más importante de tu vida. Y aquí está la parte más poderosa de todas. La honra de Dios siempre llega cuando el corazón ya no la necesita para sentirse valioso. Llega cuando ya aprendiste que tu valor viene de Él y no de la opinión de nadie. Llega cuando ya entendiste que tu identidad no se negocia. Llega cuando ya aceptaste que el propósito de Dios es más grande que tu dolor. Llega cuando ya sanaste lo suficiente como para manejar lo que viene sin perder tu esencia. Parte 8. Llegamos a un punto crucial de este mensaje, un punto donde empiezas a entender que la honra de Dios no es simplemente un acto público, sino un proceso interno, espiritual y profundo que se desarrolla en varias capas. Dios no te honra de la noche a la mañana, ni te levanta por impulso emocional. Dios te honra cuando tu vida refleja la madurez necesaria para sostener lo que Él está por entregarte. Y parte de esa madurez nace precisamente del desprecio que viviste. Hay un detalle importante que a veces se pasa por alto. El desprecio no siempre es evidente. No siempre viene en forma de burla directa o rechazo explícito. Muchas veces viene disfrazado de indiferencia, de silencios que duelen más que palabras, de miradas que te hacen sentir que no perteneces, de comparaciones que te reducen, de oportunidades que te negaron sin explicación, de conversaciones donde te dejaban al margen, de promesas que nunca cumplieron, de puertas que parecían abiertas, pero en el último momento se cerraban en tu cara. Todo eso también es desprecio, aunque nadie lo llame así. Y lo más interesante es que Dios ve cada uno de esos detalles. Él no ignora ninguna injusticia. Él no minimiza ninguna herida. Él no olvida ninguna lágrima. Él no pasa por alto ninguna circunstancia donde fuiste menospreciado. Cada cosa que viviste está anotada en el registro de tu proceso, no para victimizarte, sino para construir tu testimonio. Porque la honra de Dios no se da solamente para mostrar que Él es fiel, sino también para mostrar que tú perseveraste, aun cuando nadie te apoyó. Una de las razones por las que el desprecio duele tanto es porque nos obliga a ver partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Nos confronta con inseguridades, con temores, con heridas antiguas. Nos hace sentir menos capaces, menos valiosos, menos preparados, pero precisamente ahí es donde Dios empieza a trabajarnos de manera más profunda, porque Él no construye honra sobre una identidad rota. Él sana lo roto primero, luego edifica, y cuando esa sanidad empieza a ocurrir, tu mirada cambia. Ya no interpretas el desprecio como señal de tu poca valía, sino como señal del proceso. Ya no preguntas por qué no te valoraron, sino qué quiso enseñarte Dios a través de eso. Ya no ves la indiferencia como derrota, sino como separación divina. Ya no ves la burla como sentencia, sino como entrenamiento. Ese cambio interno es la antesala de la honra. Te voy a decir algo que probablemente has sentido, pero no sabías cómo expresar. Muchas veces Dios permitió que ciertas personas te despreciaran, porque si ellas te hubieran valorado demasiado pronto, te hubieras quedado en lugares que no eran parte de tu destino. Y Dios te ama demasiado como para permitir que permanezcas atado a ambientes que no alimentan tu propósito. Hay personas que te rechazaron porque simplemente no tenían la capacidad espiritual de tratar con quien tú ibas a convertirte. No se trata de soberbia, se trata de propósito. Porque si tú hubieras recibido aceptación de quienes no tenían el corazón correcto, ese mismo corazón que te aceptó hoy podría destruirte mañana. Así que Dios permite rechazos que en su momento confunden, pero más adelante protegen. Observa el caso de José otra vez. Si sus hermanos no lo hubieran despreciado,
él nunca habría llegado a Egipto. Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado injustamente, él nunca habría llegado a la cárcel. Y si el copero no lo hubiera olvidado, él nunca habría llegado ante Faraón. El desprecio fue la antesala del destino, y nunca lo habría entendido si Dios lo hubiese honrado antes del proceso. En tu vida probablemente sucede lo mismo. Si quienes te despreciaron te hubieran apoyado, quizás hoy estarías detenido en un lugar que parecía cómodo, pero que no tenía futuro. Si quienes te ignoraron te hubieran aceptado, tal vez hubieras vivido por debajo de tu propósito. Si quienes te subestimaron te hubieran aplaudido, tal vez te hubieras conformado con muy poco. Por eso, aunque el desprecio duele, también direcciona. Otra cosa poderosa: la honra de Dios corrige la narrativa. La gente puede haber dicho muchas cosas sobre ti, pero cuando Dios te honra, esa narrativa se cae sola. Puede que te llamaran débil, pero Dios mostrará tu fortaleza. Puede que dijeran que nunca lograrías nada, pero Dios mostrará el camino que preparó para ti. Puede que te vieran como alguien insignificante, pero Dios hará evidente tu propósito. Puede que te hayan ignorado, pero Dios hará que tu voz tenga peso donde antes no la escuchaban. La honra de Dios reescribe la historia sin necesidad de que tú digas una palabra. Y quiero que entiendas esto con claridad absoluta. Cuando Dios te honre delante de quienes te despreciaron, tú no tendrás que demostrar nada. La honra que viene de Dios es tan clara, tan ordenada y tan evidente que se explica sola. Tú no tendrás que defenderte, ni reclamar reconocimiento, ni buscar validación. Dios será tu defensa, tu voz, tu respaldo y tu evidencia. Porque cuando Él levanta algo, nadie puede bajarlo. Y hay un detalle final que tienes que internalizar. La honra divina no es un final feliz, es un inicio glorioso. No es la meta, es el comienzo. No es el cierre, es la apertura. Porque cuando Dios te honra, no lo hace solo para restaurar lo que otros destruyeron, sino para activar lo que siempre estuvo dentro de ti. Él no solo te levanta, te envía, no solo te restaura, te impulsa, no solo te sana, te capacita, te prepara para un tiempo donde tu vida tendrá un impacto aún mayor, precisamente porque fuiste procesado. Parte 9. Hay un aspecto de la honra divina que pocas veces se menciona, pero que es clave para comprender lo que viene. Dios no solo te honra delante de quienes te despreciaron, también te honra delante de quienes te observaron en silencio sin intervenir. Esto es importante, porque el desprecio no siempre viene acompañado de agresión. Muchas veces viene acompañado de indiferencia. Gente que no te hirió directamente, pero tampoco te defendió. Gente que no te insultó, pero tampoco te animó. Gente que vio tu proceso, vio tu dolor, vio tu esfuerzo, pero decidió no involucrarse. Y aunque aparentemente no hicieron nada malo, su silencio tuvo un peso sobre tu corazón. Dios también honra delante de ellos, porque la honra divina no es un acto selectivo, es un acto completo. Es Dios iluminando tu propósito frente a todos los que participaron, de una forma u otra, en tu historia. Él no expone a nadie para avergonzarlo, pero sí revela la verdad para que tú seas restaurado por completo. Porque la honra de Dios no se trata únicamente de elevarte, sino de ordenar lo que fue desordenado en tu alma. Y hablando de eso, uno de los efectos más profundos del desprecio es el desorden interno que produce. Te confunde, te hace dudar, te hace sentir que no perteneces a ningún lugar, te hace pensar que no tienes un rol claro, te hace cuestionar tu valor, y sin darte cuenta, empiezas a medir tu identidad con la cinta métrica equivocada, las opiniones de otras personas. Eso nunca funciona, nunca, porque cuando dejas que el valor externo determine quién eres, perderás tu esencia cada vez que el exterior cambie. Por eso Dios trabaja tanto en el interior antes de derramar honra, porque la honra sin identidad sana puede destruir. Si no sabes quién eres, la honra te confundirá. Si no entiendes tu propósito, la honra te desviará. Si no has procesado tus heridas, la honra las hará más visibles.
Dios no quiere eso para ti. Dios quiere darte honra que puedas sostener con carácter, seguridad, madurez y visión. Y aquí viene algo que tienes que escuchar con calma. Cuando Dios te honra, Él no anula tu pasado. Él no borra lo que viviste. Él no elimina los momentos de dolor. Él no pretende que los ignores. Lo que hace es transformar todo eso en una base sólida desde la cual podrás levantarte con autoridad. En la Biblia, cada persona que fue honrada después de un proceso también fue recordada por lo que vivió. Moisés siempre fue recordado como el bebé escondido. David siempre fue recordado como el pastor despreciado. José siempre fue recordado como el joven traicionado, no para cargar vergüenza, sino para mostrar que la honra de Dios es capaz de levantar incluso lo que parecía perdido. Eso mismo hará Dios contigo. Él no va a eliminar tu historia, va a redimirla, va a darle un propósito, va a convertir lo que te hirió en testimonios que levantarán a otros, va a convertir lo que te avergonzó en herramientas espirituales, va a convertir lo que te hizo llorar en la evidencia de tu fortaleza. Y cuando la gente vea esa transformación, la honra será evidente sin que tú abras la boca. Pero debo decirte algo más profundo. La honra que viene no será igual a la honra humana. La humana depende de reconocimiento, aplausos, elogios. La divina depende de propósito. Y cuando Dios te honra, esa honra trae asignación. No es para que digas que venciste, es para que ayudes a otros que hoy están donde tú estuviste. Hay personas que solo podrán sanar cuando escuchen tu historia. Hay personas que solo podrán entender su propio valor cuando vean el tuyo restaurado. Hay personas que solo podrán creer en Dios cuando vean lo que Él hizo contigo. Eso es lo que hace que la honra divina sea tan transformadora. Ahora piensa en algo. ¿Cuántas veces en tu vida te preguntaste por qué Dios permitía que tantos vieran tu dolor sin intervenir? ¿Por qué personas que tú respetabas no te defendieron? ¿Por qué amigos no vieron tu valor? ¿Por qué gente cercana te ignoró en momentos críticos? A veces uno cree que esa gente debió haber estado ahí, pero Dios no se equivoca con las personas que permite en tu proceso, porque si ellos te hubieran levantado, quizá hubieras puesto tu confianza en ellos. Si ellos te hubieran defendido, quizá les hubieras dado el crédito. Si ellos te hubieran validado, quizá te hubieras acostumbrado a depender de su opinión. Dios te quitó eso para que entiendas que tu levantamiento viene directamente de Él, que tu honra nace en el cielo, no en los aplausos, que tu destino está escrito por su mano, no por la aceptación de los demás, que tu identidad está sellada por su voz, no por la opinión ajena. Y cuando uno entiende esto, algo cambia profundamente. Dejas de buscar aprobación en donde nunca la recibirás. Dejas de insistir en puertas que ya se cerraron. Dejas de esperar reconocimiento de quienes no pueden darlo. Dejas de desgastarte tratando de probar tu valor. El desprecio, por doloroso que haya sido, te enseñó lo que realmente importa. Tu valor siempre estuvo definido por Dios, no por los que no lo vieron. Por eso, cuando la honra llegue, te dará una sensación completamente diferente. No será orgullo, no será revancha, no será satisfacción superficial, será paz. Una paz que nace cuando ves que todo lo que viviste tuvo sentido. Una paz que te confirma que nunca estuviste solo. Una paz que te hace mirar tu propia historia con gratitud. Una paz que te permite perdonar. Una paz que te permite avanzar sin resentimientos. Una paz que transforma tu corazón, no solo tu posición. Y esa paz te acompañará cuando Dios te honre delante de quienes te despreciaron. No para que te sientas más que nadie, sino para que entiendas que Dios siempre fue más grande que todo lo que enfrentaste.